El valor es 2.500. 2.25. 2.25. Sí, y el último. Entonces, eso debería ser el 9% de 2.500. Eso es igual al 9% multiplicado por 2.500. Ese es el valor del cupón. Entonces nosotros sabemos que cada periodo van a pagar 2.25, 2.25, 2.25 y en el último periodo van a ser los 2.500 más los 225. 2.725. Ok, gracias, 2.725. Entonces aquí tenemos los 4 cupones. Luego lo que queremos calcular es el valor presente de cada uno de ellos. ¿Cómo se hace? Bueno, si seguimos la formulita, en este caso primero va a ser, por ejemplo, 2.25 dividido por 1 más la tasa, en este caso va a ser la TIR que tenemos allá, que es un 11%, elevado a 1 porque es un solo periodo de 5 años. Hola, hola. El segundo va a ser lo mismo, 2.25 dividido por 1 más la tasa, elevado a 2. Y así sucesivamente. El tercero va a ser los 2.25 dividido por 1 más la tasa, elevado a 3. Y el último va a ser los 2.725 dividido por 1 más la tasa, que dijimos que era 11%, elevado a 4. La suma de todo esto va a ser el valor presente. Todo esto va a ser el valor presente del bono. El valor presente es cuánto vale hoy ese bono. Hasta ahí, ¿alguien llegó a algún valor? Evidentemente no puede ser 0, algo, ¿cierto? Sí, me equivoqué en un paso primero. Entonces los animo a intentar realizarlo. Si es que están con su computadora al frente, es mucho más fácil. Recuerden traer su computadora para la próxima semana para que puedan hacer el flujo correspondiente. Luego nosotros vamos a sacar la duración de esto. Es calcular la duración. La duración es más o menos parecido a lo que hicimos recién. La duración es una fórmula, que lo voy a poner acá abajo, que es básicamente el valor presente, lo mismo que pusimos recién, es decir, el valor futuro de ese cupón, que va a ser por ejemplo los 2.25 que están ahí, dividido por 1 más la tasa, elevado al número de periodos. La diferencia es que estos se van a sumar, que hasta ahí es el precio, ¿cierto? Pero cada uno de estos lo vamos a multiplicar por el tiempo, y todo esto lo vamos a dividir por el precio. Eso es la duración. Entonces, si quisiéramos hacerlo, por ejemplo, del periodo 2, si lo hacemos del periodo 2, de ahí lo vamos a hacer en el computador, pero en caso de querer hacerlo acá, serían los 2.25 que están ahí, dividido por 1,11, elevado a 2, por 2, ¿cierto? Pues está el periodo 2. Y todo esto dividido por el precio que nos dio acá. Fíjense, nos dio corazoncito, dividido corazoncito. Hasta ahí tenemos la duración del Macaulay, esta es la duración de Macaulay, del cupón 2. Y eso lo vamos a ir haciendo con cada uno de ellos. Luego, nosotros tendríamos que calcular, bueno, aquí tenemos la duración. Tenemos la primera parte, usando la duración. El mismo valor. Y todo esto sumados, nuevamente, todo esto sumado va a ser la duración de Macaulay. Si la duración de Macaulay sumados nos da cuadrito, nosotros nos están pidiendo que calculemos usando duración un cambio de un 0,8. Si fuese un cambio de un 1%, entonces podríamos usar la duración de Macaulay. Conceptualmente, la duración de Macaulay significa varias cosas. Uno es cuánto cambia el precio del bono frente a un cambio de un 1%.
en cuánto tiempo yo voy a recuperar el capital invertido y cómo yo minimizo lo máximo el riesgo de precio y el riesgo de reinversión. Todo eso es lo que me dice Cuadradito. Pero si lo que me están preguntando no es un cambio de 1%, sino un cambio distinto a 1%, por ejemplo 0,8, ya no me sirve la duración de mercado. Tengo que hacerle una modificación a esto. Y esto se llama la duración modificada. ¿Cómo se calcula esto? La misma duración de Macaulay, dividido por 1 más latino. O en este caso, Cuadradito dividido por latino 1,11. Y eso nos va a dar otra cosita, triangulito. Y triangulito va a ser nuestra duración modificada. Hasta ahí vamos perfecto, ¿no? Vale. Con ese porcentaje, me interesa que se entienda el procedimiento para poder hacerlo y me sigue. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Hasta ahí tenemos un valor que nos va a servir para estimar el cambio de precio frente a movimientos de un 0,8, que va a ser la duración. Conceptualmente, lo que tú estás haciendo en términos matemáticos, si tú piensas más matemáticamente, recordemos que el precio del bono se ve una cosa así, donde uno pone aquí el precio y aquí pongo la tacita, la tiro. Entonces, frente a una TIR de un 11%, por ejemplo, voy a poner aquí, si esto fuera 11%, el precio del bono a nosotros ya nos dio que era corazoncito, ¿cierto? Este es el corazoncito. Eso fue lo que nos dio. Y la duración, lo único que es la primera derivada. Es decir, una línea que se hace así. Y aquí te están diciendo, ¿qué pasa usando duración? Si yo aumento la tasa en 0,8, estímame el precio. Tú sabes que si aumenta la tasa, la duración se va a correr hacia acá. Entonces, si fuese aquí, por ejemplo, y esto sería 11,8, ¿cierto? 11,8%, porque el aumento es 0,8. La duración es una línea y me va a decir el precio estimado va a ser este, que no es lo mismo que la curvita, es una aproximación. Ahora, yo necesito que sea exacto, o más exacto, porque dependiendo de qué tanto es el cambio que estoy estimando, más error va a tener la línea. Si yo hubiese dicho acá, y hubiese puesto 1,8, por inventar una cuestión, hubiese seguido por acá la línea. Y aquí había mucho más diferencia con el precio correcto. Entonces, ¿cómo yo estimo la curvita? Bueno, va a depender de la curvatura de la curvita, o en otras palabras, diríamos de la convexidad de la curva. Entonces aquí viene otro cambio extra que tendríamos que hacer. Tendríamos que calcular la convexidad. ¿Y cuál es la formulita de la convexidad? ¿De acuerdo? ¿La tienen ahí en la slide? Sí, sí. ¿Cuál es la fórmula de la convexidad? Viste que tengo que hacer un informe para la práctica. ¿Otra vez? Lo voy a escribir acá al lado. La convexidad te dice tu segunda derivada de la curvita. Teníamos la primera derivada que era la línea. Y la segunda derivada tiene que ver con ese espacio que está ahí, que tiene que ver con la curvatura. Y ese espacio es la convexidad y es una fórmula. Y te dice, mira, tienes que usar 1 más la TIR al cuadrado multiplicado lo que sería el valor presente, es decir, el valor futuro dividido por 1 más la tasa, que sería la TIR, elevado al número de periodos. Todo esto es una sumatoria. Me va a quedar medio feo, pero se imagina, es una sumatoria, ¿cierto? Y esto multiplicado por el tiempo al cuadrado menos el tiempo. ¿No es más el tiempo? Correcto, más el tiempo. Y todo esto dividido por el precio. Y toda esta formulita, esta cuestión grande que se ve acá, es para poder calcular la segunda derivada, que es ese pedacito que está ahí. Eso es todo. Ahora la magia del Excel te lo hace todo en un segundo. Entonces,
poder hacerlo en Excel es lo que vamos a hacer realizar ahora. Volvemos a calcular. Va a ser 1 dividido 1 más la TIR, es decir, 1,11 al cuadrado multiplicado por los 225. 225 dividido por 1,11 al cuadrado por 2 al cuadrado más 2, y todo esto dividido por corazoncito, que fue el precio del bono. Y después vamos a tener eso de acá, de acá, de acá, de acá. Y lo vamos a sumar y nos va a dar otro numerito, que le vamos a Y poner eso solamente con el bono A. rombo. Y eso solamente con el bono A. Ahora falta el bono B. Y hay que hacer lo mismo con el bono B. Claro, Correcto. claro, todo eso con el bono A. Oiga, Con el profe, rombo, nosotros vamos a poder calcular la estimación que está ahí. Entonces, después sumando el cambio, que sería triangulito, y el cambio que me estima rombo, voy a poder yo decir, mira, entonces este es el punto del precio estimado. La idea de eso es que si te dicen mañana, oye, yo creo que el Banco Central va a subir la tasa X% a raíz de lo que dice la economía, uno va a tener el Excel listo y va a decir, bueno, si ellos tienen que la va a subir 0,25, o tú mismo estima eso, voy a ponerle 0,25 de formulita, cuánto cambia el precio, y yo voy a saber a priori cuál va a ser el nuevo precio del bono. Y si sube la tasa, yo sé que va a caer el bono. Claro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar bonos que vayan a caer poco, si yo tengo que tener bonos. O por qué no hacer venta corta de bonos, es decir, vender, porque yo sé que va a caer el precio. Y eso lo supiste antes de que ocurriera. la duración modificada se hace solamente cuando sea menor a 0,8%, ¿verdad? A 1. O sea, a 1. La oración modificada se usa cada vez que no es 1, si es cambio de un 2% o cambio de un 0,1%, para cualquiera de las dos direcciones, no es 1%, necesitas usar la duración modificada. Ya, o sea que si tengo 1,5, ya ahí tengo que usar la duración modificada. ¿Es 1? No, Entonces, duración, modificada, ya. excelente. Entonces, ahora que ya lo resolvimos, básicamente, le doy un minuto para que